Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Están? Te llamo un ratito. ¿Cómo? Bueno, escucha la clase. No, pero escucha, vas a aprender sobre Sprue tropical. Chao, beso. ¿Ya están listos para preguntar? A ver cómo era. Esta parte tenía que ser a window y a compartir. Vamos a seguir como a la absorción, hablar del Sprue celíaco. Les voy a subir un par de artículos. Mm, El Sprue celíaco les voy a dar aparte. El Sprue tropical se manifiesta por diarrea crónica, esteatorrea, pérdida de peso, carencias nutricionales, principalmente folatos y cobalamina, y causa desconocida, muy probable de causas infecciosas. Disminuye mucho la incidencia cuando se da antibióticos en los casos de diarrea. El diagnóstico es por biopsias. Les voy a explicar aparte el Sprue celíaco, ¿ya? El tropical es el otro. En la biopsia intestinal lo que se ve, menos alteración de las estructuras de las vellosidades como en el Sprue celíaco, más infiltrado mononuclear. Les voy a pasar estos slides también, chicos, ya no se preocupen. De la lámina propia. La exclusión del gluten de la dieta no produce mejoría. Ese es un dato importante que hace la diferenciación del Sprue celíaco del tropical. Cuando quitas el gluten, no varía, no cambia, no hay mejoría. Quiere decir entonces de que el proceso es otro. Si se llama Sprue tropical es porque se ve más comúnmente en los países tropicales. Déjenme ver si tengo acá. Ay, pucha, no sé qué. Esperen un ratito, voy a ver si tengo aquí otra más. Otra presentación extra. Diarrea, malada, síndrome de intestino irritable. Les voy a hablar de probióticos y prebióticos. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Bien? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Bueno, cualquier cosa llamen para lo que sea, ¿ya? El doctor Keller les dio el consenso de Lyon para ERGE. No, ¿no ve? No les No, pasó. doctor. Ya, no importa, yo les voy a pasar después. Ya, sigamos. El diagnóstico, que la exclusión del gluten no me... ¿Están viendo, no, chicos? Sí, se ve, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Tratamiento, el uso de tetraciclinas 1 gramo por día por 6 meses mejora mucho la respuesta del paciente y también el ácido fólico, porque recuerden de que hay déficit, como dijimos acá, de ácido fólico y cobalamina. Por eso el paciente debe recibir. El síndrome de intestino corto, todo esto les voy a pasar porque son capítulos pequeños que también los tienen en el libro. Problemas clínicos que producen después de la resección de longitudes variables de intestino delgado. Recuerden que por cualquier causa uno puede resecar parte del intestino y puede encontrarse este famoso síndrome de intestino corto. La capacidad que tiene el intestino delgado de adaptarse al nuevo tamaño. ¿Se acuerdan de eso, no ve? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, doctor. Cuando tú resecas una porción de intestino delgado, el resto del intestino delgado tiende a elongarse, adaptarse para compensar la falta de esa porción y para poder aumentar la superficie absortiva. ¿Se acuerdan de eso, no? Factores que determinan tipo y grado de síntomas. Segmento específico resecado, longitud, segmento resecado,
longitud del segmento resecado, integridad de la válvula de secado. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando se mantiene la integridad de la válvula, al no haber o sea, el líquido que llega allá, ¿recuerdan cuánto líquido les dije que llegaba al Bowen? ¿Cuánto era? Chicos, No nos ¿recuerdan diga. cuánto de líquido llega a la válvula de Bowen? ¿Cómo es Iván, Cristian, Liz, Josie, Daniela, Dani? ¿Cuánto de líquido llega a la válvula de Bowen? ¿Se acuerdan cuál es la válvula de Bowen? Por supuesto, ¿no ve? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Cuánto llega Eric? ¿Cuánto líquido llega a la válvula de Bowen? Roxana, Santiago, Lucy, Esmeralda, Pascual. Eric, ¿dónde andas? Creo que Eric me ha pasado el link y se ha salido. ¿Qué es del resto, chicos? ¿Dónde andan? No sabemos, doctor. Perdidos en batalla. Aquí dice 28 otras personas, pero no sé cómo abrirlas. Aquí está. Carla Tawichi. Brian, ¿dónde estás, Brian? Carlos Yamil, Cesarín, nada. César Gaspar, Claudia Michelle, ¿dónde estás? Daniela Mascaya, Davis. Eric, ¿dónde andas, Eric Garcés? Esmeralda Peñarrieta. Voy a cambiar sus notas de práctica. Jesús, no, no, no. José Luis, Joel Iván, ¿dónde está? Nuestro actor del grupo. Caterín, Luciana, Lucy, María Alejandra, Mariana, Mayelín o Mayelin, Mayra, Nancy, dos Nicoles hay, Nicole Hilaria y Nicole Santa Cruz. Nicolás Andrés, ¿dónde estás? Bueno, creo que después todo el mundo está ahí sin saber qué pasa, ¿no? Shaila, Santiago, Sofía, Roxana, Vania, ¿dónde andan? Doctor, ¿es 1500 ml? No. O sea, estamos hablando de todo el líquido que le llega entre secreciones, líquido que se presenta. Son 10 litros, de 9 a 10 litros de líquido que llegan a la válvula, que pasan al colon y, como dijimos ayer en la diarrea, ¿cuánto de ese eliminamos normalmente? Chicos, ¿cuánto de ese se elimina normalmente? ¿Pero qué cantidad? 200 a 300 gramos. Miles o Perdón, gramos. Sí, o sea, imagínense, si a la válvula de Bowen llegan 10 litros, ¿cómo es posible que eliminemos solo 300 ml? ¿Dónde están los otros 9.7 litros? ¿Dónde se resorben? ¿Dónde se resuelve todo el resto? ¿En qué parte? No todo el colon.
En el colon derecho se reabsorbe casi todo el porcentaje de líquido que le llega. Tiene que reabsorberse porque si no, imagínense cuánta cantidad de líquido perderíamos. Todos viviríamos con diarrea de 10 litros. Y tendríamos que ingerir mínimamente 20 litros y tener una bulimia mayor, ¿no ve? ¿O qué dicen? Entonces, el colon derecho tiene una capacidad de reabsorción de todito el líquido que le llega. Cosa de que al colon izquierdo, al descendente, llega muy poca cantidad, que se reabsorbe el resto, y al sigmoides y recto apenas una mínima cantidad para lubricar la materia fecal y esta no sea seca. Lo que eliminamos son de 200 a 300 ml de agua en heces. Entonces, ahora con eso ya saben la importancia de resecar o no resecar el colon derecho, por eso se debe siempre cuidar eso. Esa es una de las formas de enfoque de los pacientes con patología colónica, ¿no? Siempre evitar aquello. Longitud del resecado, integridad de la válvula, presencia de enfermedad residual en el intestino restante. Imagínense, reseco el intestino y encima tiene CUSI, por decirles, o tiene Crohn. Es donde más problemas nos causa y tenemos que enfocar después cómo nutrir al paciente. Y el grado de adaptación del intestino restante. Según lo que quede de intestino, cuando es, digamos, un trauma, por decirles, trauma intestinal por arma blanca, y resecamos una parte, perfecto, no hay ningún problema, pero si es Crohn, resecamos una porción y el resto del colon o del intestino en este caso puede permanecer enfermo y su grado de adaptación no es el mismo que cuando es un intestino sano. ¿Comprenden, no? ¿Se entiende el concepto? Sí, doctor. En adultos, 3 situaciones de resección: isquemia mesentérica, aterosclerosis, ateromatosis, fenómenos trombóticos, vasculitis. Enfermedades de la mucosa, principalmente Crohn-CUSI. Hay intervenciones quirúrgicas sin previa enfermedad, como ser traumas, derivaciones, lesiones, accidentes con rotura y estallido del intestino. Son las causas más frecuentes de resección intestinal. El segmento residual experimenta adaptación estructural y funcional 6 a 12 meses después. Quiere decir de que hasta un año después de la cirugía recién va a haber una adaptación nueva. La nutrición enteral es necesaria para estimular la adaptación a través del contacto directo con la mucosa. Es importante volver a darle de comer al paciente para que la mucosa se readapte y esta tienda a abrirse, elongarse y aumentar su superficie absortiva. Cuando hay resección del hilo y de la ileocecal, la diarrea siempre está presente. ¿Por qué? Porque la válvula funciona como dice, como válvula, para que no llegue tanto líquido y le vaya entrando, si vale el término, de a chorritos, para que el colon empiece a reabsorber todo el líquido y los solutos que le llegaron en ese contenido. La falta del diayuno va a producir una diarrea por ingreso de sales, aumento del ingreso de sales biliares al colon. Muchas veces, si el diayuno no reabsorbe el hilo en el resto de las sales biliares, estas entran íntegras al colon e irritan, lo que hace que se estimule la mayor secreción de líquidos y electrolitos. Y solutos, si quieren. Electrolitos. ¿Está entendida esa parte, chicos? ¿O no? ¿Sí? Sí, doctor. La ausencia de la válvula ileocecal, disminución del tiempo de tránsito intestinal y proliferación bacteriana procedentes del colon. Resección de la mucosa que contiene lactasa en la zona, intolerancia a la lactosa. La lactasa es la enzima que transforma la lactosa en... ¿En qué transforma la lactosa? La lactasa. ¿La lactasa en qué transforma la lactosa de la leche?
Chicos, Infructuosa, doctor. no, la fructosa es de las frutas. Glucosa. Glucosa Y y galactosa. galactosa. En galactosa, no en glucosa, en galactosa, que es la forma de absorción de los azúcares. Mayor absorción de oxalato en el colon, hiperoxaluria entérica, cálculos renales de oxalato. Y cuando hay mayor oxalato, perdón, en el lumen intestinal, puede haber una diarrea también de tipo molar y lesión como si fuera inflamatoria. Menor cantidad de sales biliares, supersaturación de colesterol en la bilis y cálculos. Ese es otro factor importante. La pérdida de la inhibición hormonal con aumento de la gastrina, hipersecreción gástrica, diarrea y cetotorrea, caída del pH, inactivación de la lipasa a nivel del páncreas y las sales, mayor esteatorrea. Ese es lo que, cómo enfocamos. El tratamiento según la patología. Podemos utilizar derivados opiáceos como el Imodium para disminuir la motilidad intestinal. Dice disminución de la producción de las heces, pero por disminución de la motilidad. Dieta pobre en grasas y rica en carbohidratos, cuando hay un déficit de grasas o de sales biliares. Pero también recuerden de que el exceso de carbohidratos aumenta la presencia de gas endoluminal y esto también puede condicionar no el hecho de que tengas mucho gas en el intestino, sino que se distienda la panza. Te distiende el intestino, la barriga, todo y el abdomen lo tienes distendido todo el día y con mucho gas. Es otra forma de enfocar también a estos pacientes. Dieta sin lactosa y rica en fibra para que se movilice mejor. Recuerden que la fibra lo que hace también se absorbe a las sales biliares y hace que se evite que estas sales dañen el tejido. Vigilar la concentración de vitaminas y minerales, folato, cobalamina, calcio, hierro, magnesio, zinc, vitamina C, vitamina D, también B12, pues la cobalamina. Tienen que controlar toda esa parte y hacer controles y laboratorios periódicos para evitar la presencia de anemia. El hecho de que haya una porción de intestino corto condiciona todo esto. Siempre por eso se prefiere en lo posible no resecar, no cortar. Algunas personas, bueno, no todos los cirujanos, algunas personas creen en todo aspecto, muchos profesionales, que la resección es parte de eso importante, pero bueno, siempre hay que evitar en lo posible cortar más allá de lo que se necesite o mejor no tocar. Somos perfectos, siempre voy a decir, Dios nos hizo, por tal, tenemos que necesitar todo y cada una de las partes que tenemos, así sea de a dos, ¿no ve? Síndrome de proliferación bacteriana. Grupo de trastornos de mala absorción que cursa con diarrea, esteatorrea y anemia macrocítica. O sea, quiere decir que son glóbulos rojos grandes. Cantidades recientes de flora o crecientes de flora bacteriana de colon, las coliformes bacterioides en intestino delgado que migran. El detalle, bueno, ya no se habla de flora, perdón, flora bacteriana no, esto está mal escrito. Microbiota. La microbiota, no se habla de flora porque antes se comparaba, se decía, ¿no? Pero como no son flores ni florecen, a un par de, son 2 años más o menos que se cambia el término, la nomenclatura por microbiota. Y ese es un dato importante que tienen que saber. La estabilidad, la homeostasia de la microbiota del tubo digestivo, del intestino, está en base a la cantidad exacta de bacterias existentes. Lactobacilos, hongos, bifidobacilos, todos los que existen dentro de la microbiota intestinal tienen que estar en una homeostasia, en un perfecto equilibrio, como la homeostasia del cuerpo entero, ¿no ve? El colon es como que un cuerpo, si vale el término y la comparación, independiente del propio cuerpo. Hablemos así para que me entiendan un poco. Cuando hay una inestabilidad en esa cantidad de microbiota, o sea, quiere decir, existe A, B, C, D, E, F. Si A es más grande en cantidad, tiende a aplacar a B, a C, a las otras bacterias y hongos. Por eso debe haber una homeostasis en la microbiota. Puede haber anemia macrocítica por déficit de
de cobalamina. Esto por vaciamiento gástrico rápido, por lesión a nivel del estómago o por la propia esteatorrea con alteración del metabolismo de las sales biliares, principalmente la recirculación, que a su vez vacían rápidamente todo y no permiten una rápida absorción o una buena absorción de los nutrientes, principalmente a nivel del ileón terminal. ¿Se ha entendido? Hola. Doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. En cuanto a la etiología del sobrecrecimiento bacteriano, es el éstasis anatómico. Divertículos de colon, de duodeno, en yeyuno, fístulas, estenosis. Que las fístulas enterocolónicas son las más importantes porque la mezcla de microbiota, la mezcla de bacterias de uno a otro, como les dije, hay una estabilidad, hay una homeostasis. Y las bacterias que existen en el delgado no son propias del colon. Y viceversa. Entonces, si las del colon pasan al delgado, imagínense qué sucede, ¿no ve? O viceversa. Asa aferente duodenal, muchas veces es lo que se hacía a veces en el Billroth 2. ¿Se acuerdan de esa técnica y han llevado en cirugía? ¿Han llevado derivaciones gástricas ya? ¿Cirugía? ¿Y han dado examen de cirugía? Bueno, la derivación del Billroth 2, el Billroth 2, donde es una gastrectomía parcial de la mitad del cuerpo para abajo, con cierre del duodeno, y se hace un asa en Y de Rux. Se trae una porción de esta, se une al resto del estómago y se continúa a distal. Y esa porción de intestino que queda entre lo que cerraste el píloro, o sea, ya no hay píloro, sacaste todo el bulbo, desde el bulbo para adelante queda abierto. Esa parte donde se vacía todavía la bilis, queda como una asa ciega y es ahí donde pueden proliferar las bacterias e intervenir en la absorción de nutrientes. Derivaciones intestinales. Esto podría suceder más, hoy en día muy poco se hace, pero se hacen muchas veces en las cirugías bariátricas o las derivaciones intestinales aperistálticas o antiperistálticas. Dilatación de una anastomosis previa. Zonas anastomóticas donde se puede no recoger, sino se puede quedar mayor cantidad de bacterias, en este caso aumentar la microbiota, a predominio de una u otra, por la zona estenosada. El abrir esto hace a veces, muchas veces, hace que migren esas bacterias hasta que éstas se puedan volver a limpiar o equilibrar o llegar a una homeostasis. Pérdida de la continuidad del peristaltismo de uno o varios segmentos del intestino, muchas veces esto sucede, y esto hace de que se produzca éstasis. El éstasis del contenido intestinal es lo que hace de que hay una parada de la motilidad. A eso le sumas alimento, le estás dando pues la mejor forma para que las bacterias crezcan, ¿no ve? ¿O no? Es como el ejemplo del dengue, ¿no? Que dejas las cubetas con agua y el mosquito deja los huevos ahí y empiezan a salir las larvas y de ahí salen ya toditos para contaminar a todo el mundo. Es lo mismo acá en el intestino. La falta de motilidad del intestino condiciona sobrecrecimiento bacteriano. El diagnóstico se debe pedir laboratorios. Caída de las vitaminas. El folato alto, dice. Ese es un dato que después cae también. Demostración del aumento de las bacterias aerobias y anaerobias en la microflora o en la microbiota. Microbiota del colon. Y del delgado. La prueba de Schilling por proliferación bacteriana para títulos de cobalamina. El tratamiento. Se debe corregir el asa ciega. Se espera de que sea una corta. Y bueno, hoy en día no es muy común esto porque ha avanzado bastante la cirugía, las técnicas. Y como ya se conoce todos estos problemas, menor cantidad de gente operada queda con asas ciegas. En lo posible los cirujanos tienden a ver la manera de conectar esas asas para evitar de que sean ciegas y se condicione la presencia de sobrecrecimiento. Tratamiento antibiótico según las
bacterias que normalmente se presentan. Y los más comunes son bacterias entéricas gram negativas, ¿no ve? La enfermedad de Whipple, que es multisistémica, se asocia a diarrea, esteatorrea, pérdida de peso, artralgias, mialgias, problemas neurológicos y cardíacos en general. Pero esta está producida por esta bacteria, que es una gram negativa, la Tropheriма whipplei, con poca virulencia pero gran infectividad. ¿Se acepta este término, jóvenes, virulencia? Hablando de una bacteria gram negativa. Hola. ¿Por qué no? Eso sí, dentro de la clasificación, eso es verdad, no puedo hablar de virulencia cuando estoy hablando de bacterias. Cuando se empezó a descubrir los virus, los primeros investigadores hablaban sobre la virulencia del virus, valga la redundancia, y se extrapoló el término a las bacterias por la capacidad que tenían estas de poder contaminar, poder infectar o poder lesionar al tejido o al cuerpo humano. Aún ahora todavía la utilizan. El término se acepta todavía en bacterias para hablar de el grado de infectividad, como dice acá, poca virulencia, pero gran infectividad. Esta virulencia habla básicamente no solo de infectividad, sino la capacidad mutagénica que pueda tener esa bacteria. Recuerden que la mutagenicidad es más una característica de los virus por los tipos, por el tipo de ser vivo que es, ¿no ve? Que son unicelulares, que son, que deben, ¿cómo se llama? Depender de otra célula para replicarse, que también para eso también usamos el término de parasitismo en los virus, cuando no se trata de parásitos, se trata de virus. ¿Entienden, no? ¿Está entendido? De todos modos, para la noche van a volver a leer un poco de microbiología para que corrijamos esta parte y nos volvamos a comprender, ¿ya? Está bien, doctor. En la clínica hay, como en todas estas patologías, diarrea, esteatorrea, dolor abdominal, pérdida de peso, artropatía migratoria de grandes articulaciones. Por ser una bacteria, funciona como un proceso infeccioso. Fiebre y síntomas nerviosos, más común en varones caucásicos y que presentan esteatorrea con lesión de la mucosa intestinal. También va a existir obstrucción linfática, aumento de macrófagos en la lámina propia intestinal y eso condiciona a su vez la obstrucción linfática que puede cursar también con edema, ¿no ve? Si hay una obstrucción linfática a nivel intestinal, vas a tener edema en miembros inferiores, ¿no? En la medicina hay que hacer correlación, chicos. Además, tienen que aprender una cosa. Yo hablo una cosa acá, pero ustedes tienen todo el derecho de cortarme, decirme, doctor, está equivocado. Porque yo me puedo equivocar al escribir también, ¿no ve? No hay ningún problema que ustedes me corrijan, para eso están también y se supone que estudian. ¿O no? Sí, doctor. Doctor, una cosa más. Aquí leí en el Harrison, en esta parte, que un síntoma tardío en este caso podría ser la demencia, y eso nos daría ya un pronóstico extremadamente malo. Por eso hay síntomas del sistema nervioso central. Habla como que hubiera una bacteremia generalizada con daño del sistema, porque la bacteria puede producir lesión a ese nivel, ¿no ve? Compromiso neurológico. Y cuando hay datos de demencia, muchas veces, y ya estás hablando de una enfermedad avanzada, sí es verdad, está en el libro así, ¿no? Presencia de enfermedad multisistémica en varón con diarrea y esteatorrea. Biopsias de delgado u órgano afectado. Presencia o cultivo de Tropherima whipplei positivo. Tratamiento antibiótico, esa es una ventaja. Responde bien a las sulfas, al cotrimoxazol, al cloranfenicol y también a las quinolonas y a las cefalosporinas. Incluso de primera generación, porque recuerden que es un gran positivo, no es un gran negativo. No necesitas utilizar tercera, cuarta generación. Y lo que tienes que evitar es la progresión hacia la infección generalizada o sepsis. ¿Entendido? Enteropatía perdedora de proteínas. Es un grupo de trastornos gastrointestinales y no gastrointestinales que cursan con hipoproteinemia y edema en ausencia de proteinuria.
es un dato importante. Hipoproteinemia en ausencia de proteinuria. Recuerden que muchas veces es el dato principal. Cuando hay una caída de proteínas, el riñón es el primero en afectarse. Pero acá, pérdida excesiva de proteínas en el tubo digestivo, úlceras en la mucosa, lesiones, como la colitis ulcerosa con exudación y gran pérdida de sustrato sustancia a ese nivel. En la mucosa no ulcerada, permeabilidad de epitelio lesionado, como en el sprue y en la enfermedad de Menetrier. ¿Se acuerdan en gastro? Les han hablado de la enfermedad de Menetrier, es una gastropatía hipertrófica, donde se encuentran pliegues engrosados. ¿Les han dado esa parte? Hablaron de la enfermedad de Menetrier, que la conducta debe ser una gastrectomía porque esta puede tender a producir gran pérdida de proteínas, aun cuando no se reabsorba en las proteínas o no se absorban proteínas en el estómago. Este engrosamiento condiciona una gran pérdida de sustrato y de proteínas. ¿Por qué? Porque el estómago no tiene la capacidad de poder transformar el contenido, o sea, el alimento ingerido. Es una de las enfermedades, junto con el sprue tropical y el sprue celíaco, que pueden condicionar una enteropatía perdedora de proteínas. Y hay una disfunción linfática donde, al haber disfunción linfática, estas proteínas no pueden ser reutilizadas en otros sistemas. ¿Me están entendiendo? Jóvenes. En el Menetrier debes resecar el estómago. ¿Por qué? Porque son pliegues engrosados que no cumplen la función adecuada en el estómago y pueden ser tendentes a la transformación. En el diagnóstico, edema periférico, hipoalbuminemia con hipoglobulinemia, en ausencia de enfermedad renal y hepática, con gamaglobulinas normales o caídas. Administración de proteínas radiomarcadas y cuantificadas en heces por un periodo de 24 a 48 horas hace de que evidenciemos las mismas en la materia fecal recolectada. Se les damos al paciente a tomar proteínas marcadas con radiomarcadores y al día o a los 2 días recolectamos en heces y se encuentran títulos altos de esta. Quiere decir de que el intestino no absorbe nada de estas proteínas. Y tenemos que investigar qué es lo que está pasando. ¿Entendido? Existe pérdida de proteínas idiopáticas sin enfermedad gastrointestinal, explorar, investigar enfermedad cardíaca, valvulopatías, cardiopatías y el Menetrier o la gastropatía hipertrófica. Son las más comunes. Siempre buscar corazón una enfermedad cardíaca que pueda comprometer parte del hígado, pero como repercusión del daño cardíaco, no como repercusión del daño hepático, ¿entiendes? O sea, me refiero a que la lesión del corazón lleva a una complicación que es una cirrosis cardíaca. ¿Se acuerdan, no? Y han llevado eso al examen recién. Tratamiento de la causa subyacente. Dieta sin gluten si fuera un sprue celíaco que produce hipoproteinemia. Se debe establecer con estudios de las linfangiografías para ver si hay obstrucción linfática y ver el sitio de obstrucción para ver la mejor forma o derivación. La ecocardio para excluir una cardiopatía y las dietas tienen que ser escasas en grasa. ¿Por qué? Porque la grasa compite con las proteínas y la grasa se absorbe más fácilmente o puede cambiar el pH intraluminal y producir más diarrea. Siempre la dieta tiene que ser con alta en proteínas, baja en grasa y principalmente proteínas de origen vegetal para ser de fácil absorción. Los estudios de mala absorción que hemos dicho, la prueba de Schilling para déficit de cobalamina y de titulaciones de la proteína captadora R a nivel del estómago por, ¿cómo se llama? Recolección de contenido gástrico temprano, que es importante, como dice acá, la proteína captadora R cobalamina, medio ácido en el estómago, absorción de esta, factor intrínseco, proteasas pancreáticas, rompen el complejo, se libera en el intestino delgado y se une al factor intrínseco para ser absorbido en el íleon terminal. Es importante valorar esto. Algunas otras causas, cuando los pacientes tienen anemia perniciosa, acloridria, se debe investigar patología gástrica. Si hay síndrome de proliferación bacteriana, hay que ver
aire expirado para ver si es sobrecrecimiento bacteriano, si existe pancreatitis crónica que está condicionando a la vez de la desnutrición y si existe una disfunción a nivel del ilion con alteración en la absorción por muchas causas. Las más comunes puede ser Crohn o CUSI, ¿no? La decilosa para función de intestino proximal, preurinaria, se titula la decilosa. Biopsias de intestino delgado y las principales indicaciones de las biopsias de intestino delgado, la esteatorrea demostrada, la diarrea crónica, las alteraciones difusas o focales en la serie radiológica, o sea, en una serie esófago-gastrointestinal. Si encuentras gran alteración, ahí tienes que pedir, en estos casos es indicación específica de biopsia. Histológicamente podemos encontrar lesiones difusas, específicas con macrófagos en lámina propia, si es que tomas biopsias del intestino distal, ausencia o destrucción de las células plasmáticas en la lámina propia cuando es el WIPU, porque es una bacteria, lesiones segmentarias con células malignas linfáticos, es linfoma gástrico, e incluso si tienes enfermedad autoinmune, o las inflamatorias como la CUS y la Crohn, y lesiones inespecíficas, principalmente como en el esprue celíaco, que en el esprue celíaco lo que encontramos es una pérdida del tamaño de los pliegues, aplanamiento, destrucción de la superficie absortiva. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? La patología. La patología es la que nos indica. Porque la patología nos va a decir qué es lo que se encuentra. ¿Entendido? Biopsias. ¿Perdón? La muestra de esta ayuda para el escroto tropical, pero la patología del intestino delgado, del duodeno, te dice si existe o no existe lesión. Doctor, ¿y cuáles son las repercusiones a la larga para estos pacientes? Perdón, no te he escuchado. ¿Cuáles son las repercusiones a la larga para estos pacientes? ¿Cuáles? Los que estaba diciendo que no necesitan tratamiento profiláctico y es directamente un tratamiento quirúrgico. Bueno, dependiendo la cantidad de intestino que reseques. ¿Cuáles serían para sus repercusiones a la larga? La malabsorción, la desnutrición. Desnutrición es un factor muy importante en estos pacientes que se debe cuidar siempre cuando resecas parte del intestino. ¿Cómo sería su dieta, doctor? O sea, ¿tendrían que comer menos grasa? No, dependerá de la porción de intestino que has resecado. Es importante saber qué parte del intestino, porque como vieron, en diferentes porciones se absorbe. Ahora, lo más común es que a veces se lesione el ilion distal, y es donde se reabsorbe las sales biliares, el hierro, la vitamina B2, el ácido fólico, y si tienes una resección de ese nivel, tienes que pensar en dar sustitutos, vitaminas, para que puedan completar el cuadro y evitar la progresión a la mala nutrición o a la desnutrición del paciente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, buenas tardes. Yo había visto que se podrían usar tetraciclinas para el SPUR. ¿Sería una buena opción de tratamiento esta? ¿Para tratar qué? Para tratar el SPUR. El esprue tropical, por supuesto, pero el tropical, no el celíaco.
Ok, entendido, doctor, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Exactamente. Sí, los probióticos son importantes porque los probióticos mejoran la homeostasis intestinal de la microbiota. Y es por eso importante. Actualmente se da probióticos en todo tipo de patología intestinal. Y en los pacientes con sobrecrecimiento bacteriano o asa corta se les da también, así como en el intestino irritable e incluso en el sprue celíaco y el no celíaco. Está demostrado ya. Les voy a pasar unos artículos después de prebióticos y probióticos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Dudas? Doctor, una pregunta. En la prueba de paraenteropatía con pérdida de proteínas mencionó que se hace una prueba de aire expirado, ¿verdad? Para ver la cantidad de bacteremia. De bacterias. La cantidad o el teor de microbiota intestinal. Más o menos, ¿cómo se hace esa prueba, doctor? Pero como les dije ayer, pues ayer les explicaba eso en la diarrea, es como un tubo donde, como el que les da a los policías para soplar, igual. Al paciente se lo prepara, llega al servicio, se le da una cantidad determinada de dieta. Inicialmente se empieza con huevo revuelto para titular grasas y la intolerancia. Se le da leche y se le da lactosa y lactulosa en porciones pequeñas y se va titulando. Cada 15 minutos se le pide que soplen un tubo y la maquinita genera una curva y esa curva uno va midiendo en base a la cantidad de contenido de gas que elimine, llámese de carbohidrato, llámese de lactosa, llámese de lactulosa o llámese de grasas, y esto nos da un resultado indirecto de qué es lo que tiene el paciente. Bueno, así en general es el estudio, pero es por aire expirado y titulación. Ah, ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicocos? ¿Dudas? Nos vemos esta noche a las 7. Hola. Claro que sí, para hacer voy a terminar celiaquía y después ya con eso terminamos y entramos a intestino irritable y a colon. Celiaquía, enfermedad celíaca esta noche. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Dudas? Cualquier libro de medicina interna, artículos. Yo tengo aquí un librito sobre celiaquía, pero bueno, es un manual de mano, de bolsillo. Pero cualquier libro de medicina interna o de intestino. Creo que les pasé a los chicos a los de práctica, les he pasado el Fortran, Tratado de Gastroenterología. Pueden pasarse entre ustedes. Ahí está muy bien explicada la celiaquía. Está en inglés, pero está muy bien explicado. Pásenle, chicos, al resto del grupo para que estudien también de ahí. ¿Ya? Nos vemos a la noche. Cuídense. Provecho, chicos. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.